diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 827. Nos acompañan, señoras y señores, ciudadanos referentes de extraordinaria formación. Dos de ellos con una dilatada experiencia en materia diplomática. Nuestro ex canciller, a quien saludamos con el respeto que acostumbramos. El señor doctor José Ayala Lazo tiene la bondad de acompañarnos. Y es que hay un tema muy significativo en perspectiva de este gobierno, que también ustedes deben analizarlo y eventualmente convalidarlo o hacer notar que no nos corresponde ni nos conviene. Y eso es lo que van a discutir con el periodista y gentil y generoso amigo, el señor licenciado Jorge Ortiz y el señor licenciado Lolo Echeverría, también comunicador social, con una época brillante en estos días. Bueno, Jorge Ortiz, Lolo Echeverría, el ex canciller Ayala Lazo, honran este programa de noticias y opinión. Los diarios del país en los últimos días nos convocaron a sorpresa, aunque se venía hablando de esto en corrillos políticos, pero no creo que en corrillos diplomáticos porque no resultaba tan exacto rumorar este tipo de escenarios de que Ecuador y China iban a consolidar sus lazos como socios estratégicos para el desarrollo. Así lee un titular de la prensa internacional, y se considera como un hito en la historia de la relación bilateral entre China y Ecuador, entre Ecuador y China. Ha calificado el señor Long, Guillermo Long, que le gusta el nombre francés, me parece, pero yo le digo don Guillermo Long. La jornada de trabajo que cumplió el ministro de Relaciones Exteriores de China en nuestro país, 3 y 4 de octubre. Vino el señor canciller con el interés que nos describe el periodista posiblemente más enterado en estas materias, que es Jorge. A Lolo también podría darnos una opinión, y naturalmente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores le habrán comentado al ex canciller Ayala Lazo a qué realmente vino el canciller de la República de China. Comienzo contigo, con la venia suya, ex canciller. Comienzo con Jorge Ortiz. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias por invitarme con un panel tan distinguido, dos personas que yo aprecio y admiro tanto, como el embajador Ayala y el arquitecto Echeverría. No tengo claro qué pudo haber venido. Más bien somos nosotros los que vamos ¿A qué pudo haber venido? Con la mano extendida a China. Pero creo que puede ser un tema de una estrategia a largo plazo que va más allá de estos préstamos. Yo estoy convencido, y me convenció en los últimos meses, que si hay un lugar en el mundo donde hay un peligro cierto de un estallido de una tercera guerra mundial, o por lo menos de una guerra internacional en gran alcance, es el Asia suroriental. Ahí hay unas tensiones acumuladas muy grandes. Hay el tema de Corea del Norte, que si es que hay oportunidad me referiré a él y sus vínculos con la China. Pero hay un tema que estos días es especialmente significativo, y me preocupa que en estos días la diplomacia china esté moviéndose por el mundo, buscando a estos países a los cuales ha endeudado hasta hipotecarlos, a lo mejor para convertirlos en socios estratégicos de un plan de alcance mundial, no sé si a corto, pero por lo menos a mediano plazo. Concretamente, hay 6 ¿Cómo que islotes. requiere aliados, Jorge?
evidentemente, si va a entrar en una situación de desafío al poder mundial, si va a entrar en una situación de llegar a la cúspide del poder mundial, basado en una economía poderosa, en sus 1.300 millones de habitantes, en sus 9.600.000 kilómetros cuadrados, y además en sus tasas de crecimiento, que si bien no están a los niveles que estuvo antes, 8, 9, 10%, están en el 7%, que es una cifra importante. Pero hay en el mar de la China Meridional hay 6 pequeños arrecifes de coral que China, mediante dragados profundos, inmensos, está convirtiendo en islas. Inicialmente se pensó que lo que quería es simplemente poner unas bases militares y una pista de aterrizaje. En efecto, construida una de 2.900 metros de longitud. Pero parecía que el alcance va más allá, porque China en diferentes foros ha empezado a reclamar posesión de los mares aledaños. En el mar de la China Meridional hay aproximadamente 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Con esas 6 islas, arrecifes de coral convertidas en islas, la China tendría, mediante el tema de las 12 millas y de las 200 millas, 12 millas de mar territorial y posesión del lecho marino, y 200 millas de zona exclusiva de pesca, tendría aproximadamente 2,200,000 kilómetros cuadrados de aguas internacionales propias. Reclamaría, obviamente, el lecho marino en torno a esas 6 islas, o sea, 12 millas, que son 22 kilómetros en torno a cada una de esas pequeñas islas, que están además a cientos de kilómetros de sus propias costas, de las propias costas chinas. Y reclamaría el derecho de explotación exclusiva de 200 millas, estamos hablando de 370 kilómetros. Con eso, China tendría un control absolutamente inmenso del mar de la China Meridional, mar por el cual tienen que cruzar necesariamente los barcos llevando el petróleo y el gas que necesitan el Japón y Corea del Sur, entre otros países industriales de la zona, para mantener su economía funcionando. Concretamente, Japón necesita que un barco llevando gas o petróleo cruce el mar de la China Meridional cada 6 horas, 4 por día. Estamos hablando de 1.460, si no calculo mal, 1.460 al año. Un barco cada 6 horas. Corea del Sur necesita también, para mantener su economía funcionando, un barco con gas o petróleo cada 15 horas. El momento que esas aguas dejan de ser aguas internacionales de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar y se convierten en aguas bajo control del gobierno chino, estamos hablando de que la economía del Japón, la economía de Corea del Sur, la economía de otros países industrializados o industrializándose en todo el Asia suroriental, dependería vitalmente de la China, que podría ahogarles cualquier momento. China ya ha reclamado y ha dicho algo que históricamente no es cierto, que ese mar ha sido chino desde antiguo. Esa es la expresión que utiliza, desde antiguo. Empezó a hacer reclamaciones a comienzos del siglo XX, después de la proclamación de la República en 1912 con el doctor Sun Yat-sen. Pero en realidad esas son y deberían seguir siendo aguas internacionales. El momento que China intenta convertir esas en sus aguas, con la capacidad que tendría eso de asfixiar las economías de países poderosos como Japón y Corea del Sur, está demostrando un afán, si se quiere, imperial, un afán de expansión, que va a generar tensiones que ya este momento estallaron. Concretamente, los Estados Unidos, a partir de la explosión del 9 de septiembre pasado, hace un mes, de esa quinta prueba nuclear norcoreana, los Estados Unidos reasumieron su proyecto de instalar en la zona un sistema de antimisiles que se llama, por sus siglas en inglés, THAAD, Terminal High Altitude Aerial Defense, que es un sistema que rechaza violentamente la China porque siente que tiene armas de alto poder a sus puertas. Y entonces esas tensiones en el sureste asiático se están agravando exponencialmente.
y pueden llegar a una situación de conflicto porque China no solamente está desafiando a Japón y a Corea del Sur, está desafiando a los Estados Unidos y está desafiando a la comunidad internacional al saltarse a la torera las convenciones, las prescripciones, las disposiciones de la Convención Internacional para el Derecho del Mar, al convertir esos islotes de coral en islas sobre los cuales reclama derechos exclusivos. Ex canciller Ayala Lazo, la hipótesis que más o menos configura el periodista Jorge Ortiz, ¿le da usted algún síntoma de a dónde quiere conducir la imaginación de los ecuatorianos con este estudio, con esta hipótesis que nos acaba de enterar, o nos acaba de hacer conocer? Eventualmente sería un plan estratégico de la China. Pero ¿qué tendría que ver nuestro país para este lado, digamos, en una vinculación estratégica colateral hacia la parte del Pacífico? Vendría a ser para nosotros el Pacífico obviamente occidental y para ellos el Pacífico suroriental. Esta es la parte que le faltó a Jorge enterarnos. ¿Hacia dónde apunta esta hipótesis de Jorge Ortiz? Muchas gracias. En primer lugar por invitarme y en segundo lugar por hacerme participar en un panel con tan distinguidos periodistas, Jorge Ortiz y Lolo Echeverría. Usted se lo merecía. Muchas esa gracias. Compañía es muy amable. Yo creo que el análisis geopolítico que acaba de hacer Jorge me inhibe de hacer presentación alguna al respecto. Más bien lo que hago es añadir algunos elementos de juicio a la descripción del panorama tan objetivamente presentada por Jorge. China es un país que ha hecho en su política internacional una demostración del culto al pragmatismo. China no está en ningún momento pretendiendo demostrar teorías ideológicas o teorías académicas. Filosóficas. China actúa en función de las conveniencias permanentes o temporales o coyunturales del país y de esa manera conforma o configura su política internacional. Ha adquirido China un considerable poder por el desarrollo económico admirable que tuvo hace unas 2 décadas. Si ahora sus índices de crecimiento anuales están por sobre el 6%, hace 20 años era usual que por años se desarrollara sobre el 13% anual. Y empezó a crecer, y empezó a adquirir en consecuencia la capacidad de influir en el panorama geopolítico mundial en forma no solo objetiva, sino que era reconocida por todos. Usando en consecuencia una visión pragmática de esa realidad, China empezó a configurar su política externa. Concomitantemente con los éxitos de Naciones Unidas en el campo de la descolonización en el África, surgió la política china de creación de un Fondo África, con el que empezó a financiar proyectos de desarrollo de aquellos países que nacían esos momentos a la libertad y que requerían de ayuda externa. Claro que la tuvieron del Occidente y la tuvieron de Naciones Unidas, pero más abundante y oportuna la tuvieron de Pekín. Y en consecuencia China empezó a desarrollar una acción política de influencia en África y los países africanos comenzaron a sentirse vinculados a ese socio generoso y oportuno que era China. Yo creo que esta misma consideración pragmática ha influido en China en cuanto a su política frente a la América Latina. Las circunstancias eran diversas, los niveles de desarrollo diferentes, la problemática general distinta entre América Latina y África. Pero la oportunidad resultaba más o menos ser la misma. Saliendo a América Latina de los regímenes totalitarios, dictatoriales, abusivos y crueles, necesitaba respirar oxígeno de alguna manera. China observó que era el momento adecuado para empezar a mostrarse generosa con América Latina. Y el resto del panorama político internacional lo conocemos los ecuatorianos a plenitud. Este rato, el Ecuador, en urgente necesidad de satisfacer requerimientos financieros, encuentra en China, o ha encontrado desde hace unos cuantos años, en China, un agente de cooperación internacional que le permite obtener préstamos. Pero China es pragmática en sus consideraciones
y no nos da los préstamos simplemente para llegar a influir políticamente en el Ecuador actual y en el Ecuador del futuro, sino que nos lo da como un socio comercial que aprovecha de las circunstancias y en consecuencia nos hace firmar convenios con un interés muy alto, que sobrepasa en mucho el interés usual en las negociaciones internacionales, o más aún el que ofrecen los organismos financieros multilaterales. Así es. Y nos lleva a una suerte de dependencia con respecto a China, no solo financiera, sino ya vinculada a la estructura industrial misma, naciente o fortaleciente en el Ecuador. Es allí una política pragmática, inteligente, egoísta, si se puede decir así, pero que lo que mira es el interés de China y su voluntad de expandir su capacidad de influencia alrededor del mundo. ¿Qué ha hecho el Ecuador? El Ecuador, sobre todo después de que triunfó la Revolución Ciudadana, proclamó un eslogan: lucha contra el imperialismo. ¿Quién podría estar en contra de ese eslogan? Nadie. Todos debemos luchar contra cualquier imperialismo, no solamente contra el imperialismo capitalista de Occidente, sino contra todo imperialismo. Pero lo ingenuo del actual gobierno, iba a decir de la política internacional del actual gobierno, pero realmente no la ha tenido ni la tiene. Lo ingenuo del actual gobierno es haber cambiado lo que afirmaba que existía una dependencia con respecto al imperialismo norteamericano por una dependencia aún más grave y de consecuencias más serias con respecto al imperialismo chino. Actualmente China... ¿Por qué resulta más grave? Porque el Ecuador necesita y sigue necesitando de financiamiento internacional cada vez más urgentemente. Este rato estamos endeudados, si no me equivoco, algo así como 10,000 o más millones de dólares con China, y China puede imponernos condiciones para ese efecto. Uno puede preguntarse entonces, ¿en qué quedan las proclamadas tesis de la independencia y soberanía del Ecuador frente a la comunidad internacional? ¿En qué queda la necesidad de actuar soberanamente en la contratación de la deuda externa ecuatoriana? Si tenemos que aceptar condiciones que son ciertamente leoninas con respecto a lo que el Ecuador puede pagar. Mire, China sabe tanto que su capacidad económica y su importancia política en el mundo le permiten adoptar actitudes contrarias al derecho internacional y que favorecen exclusivamente sus intereses, que hace muy poco tiempo, no más allá de 2 o 3 meses, acaba de anunciar que no acatará el fallo de la Corte de Arbitraje Internacional de La Haya, que le concedió a Filipinas derechos sobre la zona meridional del Mar de China. Ahí está, como describía Jorge con tanto detalle y precisión, el interés chino. Y además le ha hecho a Filipinas una advertencia clarísima. Si Filipinas trata de poner en práctica el fallo del Tribunal Arbitral Internacional, que es definitivo y de última instancia en derecho, China hará la guerra contra Filipinas. Clarísima advertencia, sin tapujos, sin cortinas, sin disimulos. Habrá guerra. Entonces, en esas condiciones de uno cabe preguntarse, ¿cómo debe mirarse la visita del canciller chino al Ecuador? La verdad es que hace 2 años el canciller Patiño visitó China. Nuestro gobierno ha visitado varias veces China, con la mano extendida. Y Patiño, al visitar China y suscribir algunos acuerdos, concertó el compromiso de recibir la visita del canciller chino y del presidente de China en este año. Por eso se está hablando, una vez cumplida la visita del canciller, de la posibilidad de que el próximo mes venga el presidente de China. Es, una vez más, un gesto político de China que quiere ampliar su capacidad de influencia en América Latina y en el Ecuador. Eso es indudable. Creo que el Ecuador debería hacer bien en mirar con atención y con los 2 ojos bien abiertos sus relaciones con China. Yo creo que debe mantener las más amplias relaciones con todo el mundo, principalmente con aquellos países de fuerza económica y de influencia política que le puedan resultar útiles para el interés y los derechos ecuatorianos. En tal sentido, tener buenas relaciones con China me parece inobjetable, está muy bien,
pero no hay que perder de vista cuáles son también las consecuencias de esa relación, dada la mentalidad altamente pragmática de China. China le utilizará al Ecuador hasta cuando el Ecuador pueda resultarle útil, pero China no va nunca a considerar al Ecuador como un socio o un aliado importante geopolíticamente. El Ecuador es un país pequeño. Los ecuatorianos, si queremos desarrollarnos adecuadamente, debemos reconocer nuestras propias limitaciones y falencias, sin que eso signifique ni actitud derrotista ni complacencia ante realidades que quisiéramos y deberíamos cambiar. De modo que esa es mi visión con respecto a la visita que ha hecho el canciller de China. Ha firmado acuerdos de cooperación, se firman siempre decenas, como firmó Patiño al visitar Pekín hace 2 años, y esperemos que el gobierno tenga la capacidad de ver cuáles pueden ser las consecuencias prácticas de una vinculación con China que facilite una especie de influencia indebida de ese país en las decisiones ecuatorianas. Es canciller, Ecuador para China resulta ser un puerto muy pequeño, pero seguramente muy importante estratégicamente para ellos. ¿Desde qué ángulos, rebuscando, digamos, la intencionalidad y más que todo la apertura del gobierno chino a preocuparse de este lugar que tiene un privilegio estratégico, vuelvo y repito, que se llama Ecuador? O sea, ¿qué le puede ofrecer el Ecuador estratégicamente hablando a la República de China? El Ecuador individualmente considerado debe ser y puede ser importante, pero no excesivamente importante para China. Pero esa no es la consideración geopolítica que yo pienso que se hace a sí misma China. Para China el Ecuador es un país más de América Latina, frente al cual a cultivar relaciones, primero estrechas de amistad y luego relaciones de influencia. El Ecuador puede poco influir en China, China puede bastante influir en el Ecuador. Al duplicar, al multiplicar el número de países en los cuales China puede llegar a ejercer influencia en América Latina, ciertamente puede eso llevar a una conclusión o a una consecuencia similar a la que se produjo en el África después de la descolonización. Cada país africano, considerado individualmente, probablemente no tenía mucha importancia, pero una buena parte del continente africano, frente al mundo como aliado geopolítico de China, sí tenía importancia. Y como productor satelital, digamos, nuestro país, y diga usted como también un elemento de cohesión con América Latina, por ser beneficiario nuestro país de una gama de empréstitos que creo que ya están topando techo para las condiciones y la apertura que tiene la República de China para nuestros países, porque mire usted que Venezuela ya está siendo este momento descalificada de su plan de prioridades de oferta de capitales en términos de empréstitos convencionales, no de inversiones. Así es. Y este momento, por ejemplo, el Perú está haciendo una visita, digo, por estos días hizo el presidente peruano, el nuevo mandatario peruano, una visita a China, y les dijo, y él confesó a la cadena CNN, yo no vengo acá por empréstitos, yo vengo por inversiones. Entonces, eso cualificó en otro orden de cosas lo que está haciendo el Ecuador o las necesidades ecuatorianas. Usted tiene razón, Gonzalo. Mire, mientras el Perú va a China para solicitar inversiones y no empréstitos, el Ecuador tiene un monto de empréstitos muy alto con respecto a China. Mientras tanto, hace 2 años, la inversión china directa en el Ecuador no llegaba a los $80 millones. En consecuencia, ahí se ve cómo está mal orientada la política ecuatoriana frente a China. Pero ¿qué bandera le vendió a China, perdone recurrir a la República de China? ¿Qué oferta, qué paquete de cualidades, de virtudes y de colaboración le ha vendido la administración Correa a los chinos? Correa ha buscado en China financiamiento para los déficits fiscales y para la realización de obras internas.
China ha buscado en esos empréstitos la posibilidad de crear una infraestructura de desarrollo que dependa de China. Yo recuerdo lo que ocurrió al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Israel solicitó de Alemania el pago de compensaciones por los daños causados. Alemania inmediatamente no solo que aceptó, sino que aumentó la compensación solicitada, porque sabía que cada marco alemán que se invertía en Israel creaba una suerte de demanda posible futura con respecto a la infraestructura industrial que se iba a establecer en Israel. Y eso ocurrió hasta el punto en que los israelitas decidieron poner punto final a esa dependencia y desarrollarse internamente. En el caso ecuatoriano, estamos viendo eso. Los capitales que ha gastado China en el Ecuador han servido básicamente para ciertos proyectos que no caminan desde el punto de vista productivo, pero ya tenemos con respecto a China nosotros una suerte de dependencia que nos obliga a ser complacientes y aceptar préstamos nuevos con intereses que superan el 10.5% y a corto plazo. Es decir, es allí como los propósitos de la pragmática china se cumplen mientras nuestro Ecuador ingenuo cae en esa especie de trampa geopolítica porque necesita fondos para cumplir los planes del gobierno. Así es, ex canciller. Lolo, el gobierno ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana, especialmente con capacidad crítica, la gente de buena formación, nuestros paisanos líderes, creen que la refinería, la que quieren construir, la del Pacífico, va a resultar una gestión muy exageradamente abultada en términos cuantitativos e innecesaria en términos cualitativos. Innecesaria porque con la modificación de Esmeraldas y el impedimento o limitación que tenemos de producir petróleo, no necesitamos, pero ellos necesitan porque les da miedo que ya el pueblo ecuatoriano les defina su partida del régimen y algunos grupos todavía no se han beneficiado de estos empréstitos que se da de diferentes formas. Entonces andan desesperados por construir esa refinería. Ese no es el meollo de la intencionalidad del señor presidente Correa, en definitiva, y del señor vicepresidente Glass. Sí, seguramente, Gonzalo, yo creo que es innecesaria para el Ecuador, pero necesaria para China. Y entonces tiene sentido las conversaciones sobre ese tema. Pero también hay otro asunto que tal vez explica esta visita por estos días, ¿no? Y es que China seguramente quiere asegurar sus inversiones en el Ecuador cuando ve que hay la posibilidad de un cambio de gobierno. Tienen que venir a asegurar sus inversiones. En China ya hay voces de analistas que ven como demasiado riesgosas las inversiones chinas en ciertos gobiernos como Venezuela o Ecuador, que no demuestra mayor estabilidad. Pero China, proverbialmente considerada como pragmática y paciente, yo creo que hay que ver en ese contexto general como con sabiduría han expresado el embajador y Jorge. Me parece a mí que lo del Ecuador es una cosa mínima, diminuta, que no tiene trascendencia en los volúmenes de China, ¿no? Es decir, conseguir 1.000 millones de China no es un gran problema, porque China tiene abundancia de recursos. Y pocos lugares. Producto es su modelo mismo, ¿no? Así es. Y pocos lugares donde invertir, porque los intereses que se pagan en Europa son nulos, en Estados Unidos muy bajos, y aquí cobran en Latinoamérica 7, 10%. Entonces, es un lugar excelente para invertir. Pero no creo que sea el tema financiero el de mayor preocupación, sino la posibilidad de asegurar el crecimiento chino. ¿Cómo asegura el crecimiento chino? Con la provisión de materias primas. Entonces Latinoamérica es un productor de materias primas y China está copando esa producción. No solo comprando, sino también haciéndose cargo, como
como ocurre, por ejemplo, ya tomando pozos petroleros en el Ecuador, el proyecto Vaca Muerta en Venezuela, etcétera. Y entonces asegura un crecimiento económico pensando en el futuro, no solo en el presente, sino en el futuro. Y con toda seguridad, por supuesto, pensando en un diseño geopolítico para el futuro. Por eso es que se embarca en proyectos de apariencia absurda en el corto plazo, pero que tiene mucho sentido en un diseño futuro. Por ejemplo, el proyecto del nuevo canal de Panamá de Nicaragua, una inversión fabulosa. Incluso la refinería nuestra, que en el presente carece de sentido, porque no hay petróleo para esa refinería. ¿Qué sentido tiene construir una refinería en esas condiciones? Pero pensando en el futuro, y ya habiendo asegurado el crecimiento económico, entonces puede pensar y facilitar el diseño geopolítico. América Latina está ya en manos de China. Para 3 países, Brasil, Chile y Perú, es ya el principal mercado, el mercado número 1. Para otros 3 países es el segundo mercado, es México, Argentina y Venezuela, y son las economías más grandes de América Latina. Entonces, si ya está en control de las materias primas, la minería, la soya, el petróleo, y tiene asegurado en ese sentido el sostenimiento de la economía y puede entonces empezar a pensar ya en el diseño geopolítico, ya para se lo cual torna interesante le será también país. interesante, importantes estos países que van a sentirse obligados a apoyar también políticamente porque dependen económicamente. ¿Qué te parece a ti esta hipótesis de Lolo Echeverría, Jorge Ortiz? Gracias, Gonzalo. Creo que tanto lo que dijo el embajador Ayala con toda su experiencia y sabiduría, como las anotaciones tan precisas que acaba de hacer Lolo Echeverría, me ratifican. O sea, no es un asunto de que China quiere poner unos prestamitos por aquí y por allá. Pragmáticamente, usando la expresión del embajador Ayala, China quiere formar una gran alianza. Tiene visiones más a largo plazo que simplemente que llegue el próximo año y empezar a cobrar intereses por unos préstamos. Un país que tiene grandes recursos financieros no necesita andar de chulquero, ¿no? Está armando una estrategia más a largo plazo. Y una estrategia que tiene, como lo han dicho mis 2 queridos contertulios, que tiene afanes a largo plazo, está buscando tener influencia política, no simplemente económica. Le interesan las materias primas, desde luego. Le interesa poner unos préstamos a los intereses altos que el correísmo, en su desesperación por su pésimo manejo económico, hoy necesita para pasar el bache hasta las elecciones de febrero. Pero sobre todo, a China le interesa armar una estrategia a largo plazo, tener influencia política sobre estos países, hacer que estos países africanos, latinoamericanos, de cualquier lugar del tercer mundo, incluso por supuesto del Asia, se vuelvan de alguna manera dependientes por la economía para convertirse en aliados políticos. China tiene evidentemente el afán de que el siglo XXI sea el siglo chino, como el XX fue el siglo americano, sea el siglo chino, y para eso tiene que desafiar los poderes establecidos, y para eso sin duda tiene que tener aliados. No es cuestión de poner un préstamo aquí o tener simplemente la soya por allá. Es cuestión de convertir a esos países de proveedores de temas económicos, de temas de materias primas, en aliados políticos. Y yo creo, cuando veo lo que está pasando, e insisto en eso, en el Pacífico, en el Mar de la China Meridional, el embajador Ayala mencionó este contencioso con las Filipinas. Tiene otro con Japón, también por islas. Hay problemas con todos los países de esa zona, con Vietnam, con Indonesia. Todos esos países hoy se sienten amenazados por una política china que se ha vuelto expansionista. Y digo se ha vuelto porque tengo que reconocer, a lo largo de su historia China ha sido un país sin afanes imperiales. Al contrario, China ha sido a lo largo de su historia víctima de una serie de ocupaciones y de invasiones. Ha tenido una política pacífica, pero ya en el siglo XII fue invadida por las legiones mongolas de Kublai Khan, y en el siglo XIX hubo las 2 guerras del opio, y en 1894 la invasión japonesa, y después hemos visto pues a China
China tratando de recuperar su lugar en el mundo. Hoy que tiene una economía poderosa. Hoy que desde 1978, cuando Deng Xiaoping, con gran visión, terminó con el socialismo y adoptó, por lo menos en lo económico, un sistema capitalista, una economía de mercado, China crece con gran rapidez, tiene una economía muy poderosa que necesita espacios y además reclama para esos espacios económicos un correlato político, un espacio político, un papel protagónico en los hechos internacionales que hasta ahora no ha tenido. En su patio trasero, que es el mar de la China Meridional, está haciendo lo que les contaba, es convertir esos arrecifes de coral en islas para, a través de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, llegar a ocupar 2 millones de kilómetros cuadrados y convertir a las economías de Japón y de Corea del Sur y de otros países de la zona en economías subalternas. Para eso se necesita tener aliados políticos, aliados estratégicos. Y cuando un país esté en esa posición de ascenso a la cúspide del poder mundial, necesita aliados y cualquier aliado vale. Entonces, pensar que el Ecuador, un país chiquito, sin ninguna trascendencia en la geopolítica internacional, no voy a llegar a decir, como dijo el querido señor Assange para el gobierno ecuatoriano, que este es un país insignificante, pero en búsqueda de aliados, todo país sirve, y el Ecuador es un país que por la desesperación de Correa de tapar los huecos que él creó por su pésimo manejo económico, pues el Ecuador es un país vulnerable hoy a la expansión china. Y entonces China está aprovechando para crear primero dependencia económica y después, a partir de esa dependencia económica, alianzas políticas para desafiar el orden político mundial. El entreguismo, ubicándolo de esa manera a la República de China de la economía ecuatoriana, se la comienza a visualizar con 200 empresas que han logrado ser instaladas en nuestro país y que todas son constructoras y además procuran financiamientos, complementan, digamos, toda la tarea, planifican, construyen y financian cada una de las obras. Y sus empresarios, no sé si de Estado o de una mixtura de intereses entre privados y estatales, los que vienen acá a América Latina y especialmente al Ecuador, ven territorios casi abandonados de un monitoreo y de un control legal adecuado, incluso en términos laborales. Han hecho aquí lo que ellos han pensado que es lo mejor para ellos y nunca han pensado en las normatividades de cada país que han visitado con sus excesos de dinero. Esto también no es que molesta nomás, sino que hay que decirle con frontalidad. No son buenos socios los chinos. Y yo le dije una vez incluso al señor embajador, le dije con mayor respeto, un embajador que había aquí, pero ustedes ustedes ven solo por ustedes y no les importa el resto. Así han surgido la riqueza y así es el imperialismo chino. Esto debe enseñar a los candidatos a la presidencia de la República a sugerir o por lo menos a observar, a darnos una impresión a los votantes de que ellos están empapados de estas realidades. Me parece que es la pregunta de rigor en estos tiempos, ex canciller. Yo creo que la afirmación de que hay un entreguismo fue la palabra empleada por usted, Gonzalo, con respecto al actual gobierno y en relación con China. Yo no la utilizaría. Yo no creo que este gobierno tenga la intención de facilitar una política de entreguismo hacia China. Pero lo que ocurre es que tienen una ingenuidad intelectual tan censurable e inexplicable que no se dan cuenta o no perciben que la política que están propiciando frente a China es la misma política que criticaron frente a los Estados Unidos. Estados Unidos de América, y nos lo ha dicho Jorge con toda claridad en este momento, en un momento determinado ejerció una influencia notable en América Latina, por una serie de factores que no sería el momento de analizar, pero ejerció una influencia notable, económica en primer lugar, industrial, financiera, cultural, si se quiere. Ahora el mundo tiene la influencia cultural norteamericana en todas partes. Y eso ha sido criticado, y con razón fue criticado. Y el Ecuador tenía como único punto de referencia, o único elemento de referencia, los Estados Unidos de América.
con razón este gobierno y todos los anteriores, o muchos de los anteriores, han dicho, hay que evitar la monodependencia, no hay que ser socio de una sola potencia. Peor si es una gran potencia. Hay que multiplicar las relaciones, y eso es correcto. Pero lo que está ocurriendo ahora es que están anulando las relaciones con los Estados Unidos, que sigue siendo nuestro principal socio y que debería merecer mayor consideración en el campo de relaciones económicas y financieras, con el exclusivo propósito de relacionarnos con quien ha sido considerado como el antagonista número 1 de los Estados Unidos, China. Y ahora estamos creando con China aquello que hemos criticado que llegó a crearse con los Estados Unidos, una dependencia inicialmente económica, obviamente política, que se avisora un panorama que quizá de aquí a, si las cosas fueran como se realizaron en el pasado, de aquí a unos 20 o 30 años, las juventudes ecuatorianas estarían luchando contra el imperialismo chino y en favor de la alianza con la India, por ejemplo. Y es ese el gravísimo error, inexcusable error en quienes se consideran hombres de Estado, y es el no ver con claridad, con objetividad, sin deformaciones ideológicas, lo que está ocurriendo en las relaciones. No tenemos del en Ecuador ese con China. sentido una macrovisión. No hay una visión inmediatista nada más, y luego una visión sobre todo ideológica, que ha regresado la mirada hace casi 100 años, hacia el socialismo que nació en 1917 y que ahora parece prolongarse en las mentes de quienes nos gobiernan. Tú terminas, la situación es de esto de la ingenuidad. ¿Qué comentario te merece? ¿Cómo actúa la administración Correa con ingenuidad frente a China? Y en otros campos también se nota una ingenuidad casi primaria, ¿no? Sí, por supuesto, hay una deformación ideológica que ya ha explicado el embajador, pero también hay otra cosa, la habilidad de los chinos para detectar las dificultades, los vacíos en los que caen estos países y la obligación que tienen de buscar los recursos a cualquier condición. El ejemplo es muy claro de lo que nos está pasando a nosotros. Si nosotros buscamos inversiones, en otros lados nos van a poner condiciones, es decir, determinar a ver si estamos en condiciones de pagar esas inversiones. Los chinos parecen no preocuparse de eso. Ellos simplemente establecen unas condiciones diferentes que hacen posible que nosotros accedamos a esos créditos. Pero están también sembrando otras cosas. Es decir, aquí lo que vemos es que con China tenemos un déficit comercial insuperable. O sea, importamos cantidad de manufacturas y exportamos muy poco. Y esto no se ve que se pueda remediar en el corto plazo. También ellos tienen aquí la posibilidad de vender maquinaria, de vender tecnología, por eso se involucran en obras de infraestructura, en proyectos grandes, en proyectos hidroeléctricos, etcétera. Entonces, esta es la manera. Ha sido el beneficiario contractual de las grandes obras de este periodo, de esta década, ¿no? Porque ha tenido condiciones especiales. Claro. No participan en licitaciones porque son empresas estatales. Vienen con financiamiento, lo que hacen sumamente atractivas aquí. Y se enquistan por años, porque los proyectos son para permanecer aquí 50 años, 30 años. Entonces, esas son las condiciones que demuestran, claro, cierta ingenuidad, evidentemente, porque no estamos viendo las consecuencias que eso va a tener en el futuro para el país y las trabas que va a imponer, porque nosotros vamos a seguir importando manufacturas y nosotros vamos a seguir exportando simplemente materias primas. Y esto no nos da a nosotros ningún futuro. Pero se ve que quieren quedarse un buen trecho porque firmar o exigir acuerdos para pagar en 30 años, le dicen a todo, le hacen a uno visualizar la ingenuidad como con la que ha estado trabajando este gobierno y gobiernos seccionales. Una facilidad vial, por ejemplo, en Quito, va a demorar 30 años en pagarse,
con una Claro. empresa china. Es lo que habíamos señalado ya con anterioridad. Es parte de la paciencia ingeniería china intelectual y, que elude y la doctor praxis que tienen ellos en esto, ¿no? Claro, hay otros ingredientes que también merecen análisis. Por ejemplo, el caso de la afectación ambiental. China, se sabe, está prohibido en muchos lados simplemente porque no tiene los estándares ambientales necesarios del mundo desarrollado. Y aquí nosotros entonces estamos corriendo riesgos con esos estándares ambientales. Y el otro tema también que simplemente por lo menos señalemos nada más es el de la corrupción. Pongamos solamente como base aquí. Nosotros tenemos esta facilidad vial que hemos entregado, hemos firmado con China. Aquí algunas empresas plantearon la recuperación de esa vía por $30 millones. Los chinos nos van a cobrar $130 millones. Pueden ser diferentes en condiciones tecnológicas, lo que usted quiera, el hecho de que vengan con financiamiento, etcétera. Pero la diferencia es excesiva, es demasiado. Entonces ahí hay margen para dudas o para análisis, para los organismos de control que analicen a fondo esos contratos. Los señores candidatos a la presidencia de la República, ex canciller Ayala, deberían manifestarnos qué opinan de estas tratativas o de estos convenios que van a quedar convalidados para buen trecho, o ellos se quedan al mando precisamente del inicio de esas contrataciones. El silencio de estos candidatos a mí me sorprende, no sé si a usted también. Bueno, yo creo que los candidatos están presentando sus puntos de vista sobre los se ha dicho generales. Lo que va a ser lo Pero general, este el programa de capital gobierno, importancia. cómo van a restablecer la democracia, el empleo, el uso, el ejercicio, diría mejor, de las libertades ciudadanas, el respeto a todos, la independencia de los poderes, la construcción de un sistema estatal que fomente la creación de trabajo, la empresa privada, la inversión privada, que atraiga la inversión extranjera. Bienvenida a la inversión china, pero dentro de determinados parámetros que tienen que ser revisados. Yo creo que muchos de los candidatos, o al menos algunos de ellos, han hablado de la necesidad de renegociar la deuda con China. En efecto, si el servicio de la deuda va a requerir de un pago de más de $3,000 millones anuales, es absurdo que el Ecuador continúe con ese sistema. Es necesario revisar esa deuda con China y refinanciarla de alguna manera. Yo creo que los candidatos deben tener una visión clara con respecto a todo esto. Probablemente no necesiten exponer en detalle sus criterios sobre temas específicos, pero relaciones con China sí me parece un tema suficientemente importante y global dentro de la política ecuatoriana como para que los candidatos se pronuncien al respecto. Siempre es un privilegio contar con su generosa concurrencia y protagonismo en la noticia, en este medio de comunicación que agradece su generosa presencia, ex canciller Ayala. Muchas gracias. Gracias a usted. Y muchas gracias, Lolo. Muchas gracias a la distancia, a Jorge, que nos va oyendo. Volvemos con Colombia ahora, ¿no? No es solo un concurso de frecuencia.